las personas que presenciaron a nuestro Señor encarnado en Cristo fueron testigos una y otra vez de su poder, de su autoridad y de la forma en la que hablaba y cómo obraba milagros. ¿Cómo pues podían negarse a aceptar su señorío y no seguirle? Conforme el tiempo avanzaba, estudiándola, descubrí que él mismo explica el porqué. Nuestro Señor dice que las personas huyen de la verdad, entre otras razones, porque ésta los deja al desnudo. Dicho de otra forma, rehuyen a la verdad porque ésta deja al descubierto el pecado en el que viven. Ellos no están dispuestos a renunciar al error. No es que tengan quejas de la autoridad o del poder de Él, es que no están dispuestos a renunciar a su pecado. Entre otros versos, uno que explica bien lo que acabo de decir es: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ellos amaban más sus errores y por eso rechazaban la luz. Y hasta ahí todo bien, lo entendí. Pero surge otra duda. Es con aquellos que no rechazan abiertamente el Evangelio, no reniegan o blasfeman contra el Señor, no se pintan a sí mismos como ateos o como agnósticos. Al contrario, a veces hasta parece están dispuestos a identificarse como seguidores del Evangelio. Pero aun cuando parece eso, es obvio que dicha profesión de fe es superficial y sin perseverancia. Y siempre me pregunté por qué. ¿Cómo puede alguien que sí admira el Evangelio, pues no rendirse a su voluntad? Sí entendía que nos cueste obedecerla a plenitud, pero es que estos que muestran superficialidad en su fe están muy distantes siquiera de querer luchar. Mientras trataba de entender eso y llego al pasaje que hoy vamos a estudiar, me siento aliviado que el Señor responde mi duda y de paso también me confronta a que yo debo tener cuidado en no ser de esas personas con una fe superficial. Y quizás algunos de ustedes también se sientan confrontados hoy. Nuestro estudio se titula ¿Por qué algunos no se comprometen? O dicho de otra forma, motivos por los que algunos no se comprometen. Vayan a Mateo capítulo 8. Regálame más volumen, Mauricio, por favor, aquí arriba. Mateo capítulo 8, vamos hasta el verso 18. Nuestro estudio de hoy, motivos por los que algunos no se comprometen. Vamos al verso 18, ¿están listos? Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. El otro lado se refiere al otro lado del mar. Y vino un escriba
y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi papá. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te rogamos que tu gracia nos hable y podamos todos crecer en el estudio de tu palabra. Lo rogamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Eso significa que si Él decide apartarse de la multitud para relajarse un poco, es lo más comprensible del mundo, porque era 100% hombre. Pero cuando nos detenemos en el pasaje, descubrimos que Él tenía más bien otros propósitos que hay que rasgar por debajo de la letra que el simple hecho de descansar. Insisto, no estaría mal si su propósito hubiese sido descansar y por eso se alejó de la multitud y decidió ir al otro lado. Al buscar, descubro que el propósito del Señor esta vez era más bien confrontar a sus seguidores. Él sabía la respuesta, pero los que debían responderse a sí mismos eran los muchos que estaban ahí, si en realidad estaban dispuestos a seguirlo. Por el pasaje paralelo en el Evangelio de Marcos, que no lo voy a buscar, entendemos que varios o muchos, no dice el número, sí se subieron en otras barcas y lo siguieron. Es decir, para esos, que nuestro Señor tomara una barca y fuera al otro lado no era obstáculo. Estaban dispuestos a seguirlo de la forma que fuera, pero no todos tenían la misma disposición. De hecho, en este pasaje hay dos que nos sorprenden por sus comentarios, por su postura. Y descubrirán cuando vayan conmigo que estos dos evidencian su falta de compromiso, que probablemente es la respuesta a la segunda pregunta que yo hice al comenzar. ¿Por qué algunos su fe es tan superficial y sin perseverancia? Estoy hablando de esas personas que sí muestran simpatía por el Evangelio, sí muestran admiración, sí evidencian y dicen sobre su necesidad, su respeto, pero no están dispuestos a comprometerse. No están dispuestos a ir al otro lado del río o del mar, en este caso. También, para sorpresa mía, descubro, mientras intento rasgar por debajo de la letra, que la palabra compromiso es la misma que se ocupa para matrimonio. Es la misma que en inglés se ocupa como engagement y grita obligatoriedad, obliga responsabilidad mutua. Estoy anticipándome en decir que estos dos personajes sí mostraban simpatía, sí asistían a la iglesia, sí eran parte de la multitud que aplaudía el Evangelio, pero no tenían compromiso con este.
El primero de ellos es el escriba. Ya leímos sobre él, ahora yo voy a ampliar su argumento. Notarán, él no pidió ningún favor, ningún milagro, tampoco hizo una pregunta. De hecho, si dejo eso hasta ahí, encuentro más inquietud que respuestas. Por eso voy y intento descubrir qué representa un escriba. Porque si Mateo, siendo lo brillante que era para escribir, nos deja saber que se trata de un escriba, pues es importante entender quién era un escriba en ese contexto. Era religioso, por supuesto, y asociado muy, pero muy cerca de los fariseos. Educado en la clase académica judía, muy leal a todo el sistema de tradiciones religiosas. Si alguien así está entre la multitud de seguidores de Cristo, bueno, se sobreentiende que él ha roto su compañerismo con los demás escribas. Eso nos hace creer que sí está comprometido. Nos hace pensar que entiende que ser seguidor de Cristo implica un alto costo. Bueno, pero ¿y si ya lo sabe? Pues entonces, ¿por qué acercarse al Señor y hacer este comentario? ¿Cuál? Decirle, yo te sigo donde quiera que vayas. Es que los que tenían el compromiso se subieron en las barcas y lo siguieron. Este no se subió. Este fue al Señor y le hizo el comentario. Ahora, entonces yo me pregunto, si sabes que el Señor sabe tu respuesta y vos la sabés igual, ¿por qué entonces hacer el comentario? Entonces ahora, por conjetura digo, lo que querías era una felicitación del Señor. Querías un reconocimiento, que el Señor Jesús aplaudiera el sacrificio que ya hiciste de romper la intimidad con otros escribas y renunciar quizá a ese sistema religioso. No estoy juzgándolo, no estoy siendo severo con el escriba. Aún más, si sirviera de algo, creo que su postura era sincera. Él evidencia que sí creía que nuestro Señor era el maestro más grande que jamás él había oído. Sí creía que nuestro Señor era el más grande hacedor de milagros. Sí consideraba que hablaba con elocuencia y con autoridad. ¿Por qué entonces decir, te voy a seguir donde quiera que vayas? ¿Fue acaso esta una declaratoria formal? Ya que nuestro Señor sabía el corazón de este, como sabe su corazón y el mío también respecto a nuestro compromiso con Él, nuestro Señor respondió, y algunos dirán severamente, otros dirán fue una respuesta grosera quizá, o nuestro Señor más bien lo rechazó, porque si no notaron la respuesta del Señor, aunque no había pregunta, fue: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
ya habrán deducido que nuestro Señor le estaba diciendo: ¿entendés que seguirme tiene un costo mayor del que suponés? ¿Entendés que todos los privilegios que la posición religiosa te ha propinado por ser un escriba, los vas a perder? Pero antes de seguir con esto, voy a hacer una pausa, porque hay algo que me impacta. Muchas iglesias y organizaciones cristianas hoy día están ansiosas y muy felices de abrazar en su comunidad a cualquier persona que sea famosa e influyente. Es decir, si es un político reconocido, si es un deportista con suficiente reputación, o si es un hombre de negocios o un profesional influyente. Recalco, cualquier iglesia u organización cristiana está ávida por recibir y abrazar a esa persona en su comunidad. Pero nuestro Señor es todo lo contrario. Supongo que los discípulos habrían dicho, los 12, alguno de ellos: Señor, este escriba nos puede hacer un gran bien en nuestro grupo. ¿Podés imaginar cómo va a influir en el sistema religioso y cuántas puertas puede abrirnos? Sí, a lo mejor no tiene tanta entrega como la nuestra, pero nos hace mejor estando con nosotros que estando contra nosotros. Pero nuestro Señor no está interesado en ofrecer un evangelio sin exigencias. Nuestro Señor sabía que una fuerte profesión de fe no implica un fuerte compromiso. Lo repito, una fuerte profesión de fe no implica un fuerte compromiso. Quizá y solo quizá hay aquí personas que han hecho profesión de fe, pero no por eso tienen un compromiso con la profesión que hicieron. Justo como este, porque el Señor les recalca: yo no tengo dónde recostar mi cabeza. En simple español eso significa que si querés seguirme, debes estar claro que tampoco vos tendrás dónde recostar la tuya, que vas a perder tu reputación académica, tu posición social, que te vas a ganar la fama de ser un fanático, o peor aún, te van a tildar de ser un traidor. ¿Estás entendiendo todo lo que implica seguirme? Eso es lo que el Señor dice cuando menciona: no tengo dónde recostar mi cabeza. Notan pues que el Señor no está impresionado con la profesión de fe y que está empujándole y confrontándole a que de hecho esa profesión sin compromiso no es fe auténtica. Con eso ahora yo estoy entendiendo que si mi fe simpatiza con el Evangelio, me gusta identificarme con él, respondo cuando alguien me pregunta: sí, voy a la iglesia, sí, respeto todo eso, pero
no estoy totalmente comprometido con la causa del Evangelio, entonces mi fe no es auténtica. Soy solo un escriba que admira el Evangelio, que simpatiza con este, que lo aplaude, pero no se compromete. Creo que estos califican bien con la frase de que son rápidos para subirse al carro, por la emoción, por el encanto, por la esperanza o por el beneficio personal de ser cuidados o curados. Pero también son rápidos para bajarse del carro cuando el viaje demanda compromiso y esfuerzo. Es como ir a un desfile militar. No sé si me pasa solo a mí, pero sí que admiro la uniformidad, la disciplina, la sincronía y la gallardía con la que los soldados van en dicho desfile. Al punto de que se me erizan los vellos y digo, quisiese usar uno de sus brillantes uniformes y sus medallas. Eso lo admiro, pero no estoy dispuesto a sus sangrientas batallas. No tengo ni una pizca de interés por arriesgarme a una tumba sin nombre, que son verdades a las que esos soldados se exponen. En realidad, ese uniforme de gala lo ocupan 1 o 2 o 3 veces en el año, pero todos los días tienen que vestir el uniforme de diario, de pelea, de trabajo, y no es muy cómodo. Y creo que eso es precisamente el grave error de muchas iglesias, y oro que no sea la nuestra. Endulzan el Evangelio, lo quieren pintar como una doctrina liviana, conveniente. No disfrutan, es más, evaden mencionar sobre las exigencias del Evangelio, de las demandas del Evangelio. ¿Por qué? Es que quieren ganar escribas. Pero cada vez que endulzamos el Evangelio y lo hacemos liviano, probablemente sí ganamos escribas. Pero son escribas que se engañan a sí mismos. Y nosotros los estamos engañando con un evangelio que no es el que la Biblia describe. El evangelio que la Biblia describe implica compromiso, implica matrimonio, implica en las buenas y en las malas, implica la razón por la cual sucede el engagement. En las circunstancias correctas, en las circunstancias lógicas y normales, el matrimonio puede darse única y exclusivamente por amor. Y es precisamente la fuente de ese amor la que lo hace inquebrantable, la que lo hace en las buenas y en las malas, la que lo hace comprometerse sin siquiera pensarlo, la que lo empuja al deseo de vivir permanentemente con ese amor que se profesa. Ese es precisamente el evangelio del que nuestro Señor habla. Y esa es la razón no por la que el Señor rechazó al escriba. Atentos, esto es punto de honor.
Esta es la razón por la que el escriba rechazó al Señor. No, vamos, predicador, ahí no dice que lo rechazó, está diciendo que lo va a seguir. Fue una simple profesión de fe. Al momento de ser confrontada su fe, su compromiso no era fuerte como su profesión. Quien rechazó el compromiso fue el escriba. Y no olviden que es un matrimonio. Si el escriba rechaza al Señor, es recíproca la decisión de rechazar al escriba. Es el hombre quien vive rechazando el compromiso con el Señor Jesucristo. La primera razón la dije en la introducción. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Están enamorados de su pecado y no piensan renunciar a él. Pero hay un segundo grupo que son los que el escriba representa. Sí, simpatizan con el Evangelio, pero no están dispuestos a comprometerse con el Evangelio. Pero hay un segundo personaje. El verso 21, leámoslo de nuevo, dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi papá. Nuestro Señor parece que también fue severo y le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Entendamos el contexto histórico. En ese entonces la frase debo enterrar a mi padre no significaba que su papá acababa de morir. Noten, si así fuera, ¿qué hace este personaje en un día de conferencias siguiendo al Señor? Obviamente estaría en el sepelio, estaría en el servicio fúnebre. Dirán ustedes: no, porque se tardaba mucho. Tampoco es cierto, porque la tradición judía imposibilitaba embalsamar a sus cadáveres, había que enterrarlos de inmediato. Si fuese cierto que el papá de este hombre acababa de morir, este hombre no iba a estar ahí. Más bien, la frase era un modismo judío que significaba: voy a esperar el momento de la muerte de mi papá, porque de paso debo esperar mi herencia. Y cuando eso haya pasado, pues entonces te sigo. Bueno, estaba implícito el bien material. Si alguien está a punto de creer que nuestro Señor deshonra la responsabilidad de los hijos sobre sus padres ancianos, cometen un grave horror. Recuerden que cuando nuestro Señor estuvo en la cruz, Él le dijo a Juan: cuida a mi mamá. Deja muy en clara su responsabilidad como hijo y deja muy en claro su amor por el cuidado de su mamá, diciendo a su discípulo más joven: ahora que yo muero, te dejo el privilegio y la responsabilidad. Nuestro Señor no está intentando que nos desentendamos del cuidado de nuestros padres. Insisto, todo lo contrario. Él está dejando en claro el modismo judío y por eso le dice: deja que el mundo se ocupe de las cosas del mundo. Deja que los espiritualmente muertos
se ocupen de los asuntos de los muertos. En simple español, nuestro Señor le está diciendo: tu compromiso no es lo suficientemente fuerte como para que te olvides de los bienes materiales y me sigas. Porque de hecho los otros 12 sí habían dejado absolutamente todo. Pero este no estaba dispuesto a eso. Quería el privilegio sin aceptar el compromiso. Como paréntesis, hablando sobre las familias, por si alguien todavía intuye sobre o hace la conjetura sobre nuestros padres no deberían ser un obstáculo para seguir al Señor, tampoco nuestros hijos. Es que si nosotros amamos a alguien más que al Señor, Él dice que no somos dignos de seguirlo. Pero Él no tiene afán para que nos volvamos irresponsables. Solo está poniendo en evidencia nuestra falta de compromiso. Y desde luego que hablando de familias es un buen momento para decir que es trágico, traumático, cuando alguien de la familia se vuelve un estorbo para que sigamos al Señor. Digo que un papá, que un hijo o que un cónyuge se oponen. Por supuesto que eso es trágico. Y al respecto tengo que compartirles dos fenómenos que yo he vivenciado en esta congregación en 30 años de ser pastor. Por cierto, no estoy plenamente convencido del por qué la frecuencia. Ya saben que soy dado a tratar de encontrar una respuesta matemática o lógica. No la tengo, solo voy a mencionar el fenómeno. He visto una y otra vez en nuestra congregación hombres que renuncian a su ministerio, a su iglesia y finalmente a su fe, porque su esposa es el más grande estorbo para ellos. A veces ellas han sido parte de esta comunidad y les han incomodado, les han estorbado y los han presionado hasta conseguir que ellos dimitan. Y no son pocos. Me gustaría decir que ellos ahora están sirviendo al Señor en otra congregación, pero los días que están en mi memoria, ni siquiera ahora perseveran en el Evangelio. Y su estorbo fue su mujer, con cualesquiera excusas. Consiguieron arrancar la simpatía, el cariño o el poco compromiso que su esposo tenía con el Señor en esta congregación. Ellos no me están escuchando, ni creo que a esta altura tengan interés en escucharme. Peor aún, creo que si me escuchan, se sentirán incómodos y no atraídos. Porque al decir esto, estoy poniendo en evidencia su falta de compromiso. Estoy poniendo en evidencia
que aman más las ventajas que su mujer le propina, cualesquiera sean, que su amor por el Señor. También quizá estoy poniendo en evidencia su poco liderazgo como hombre en el matrimonio. Y ante tanta evidencia, creo que se van a incomodar más que sentirse atraídos. También creo que si sus mujeres me escuchan, si antes ya arremetían, ahora lo van a hacer con más ira y con más enfado. Porque estoy poniendo al desnudo que ustedes, señoras, fueron el instrumento del mal para que su familia se destruyera espiritualmente. Y ya sé que no me escucharán, pero se los diría y a gritos. Bueno, y entonces, pastor, ¿por qué lo dice? Por los que no han cedido aún. Porque les estoy confrontando y animando a que hagan realidad en sus vidas el último coro que cantamos, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Que si uno de estos días su mujer le estorba por el ministerio, por su iglesia, por los cultos, usted tenga el compromiso espiritual, la convicción y de paso las agallas para defender su fe. Es mejor si toman un ejemplo bíblico, El rey David salió a danzar. Fue su forma de adorar. Cuestionable o no, no es su asunto ni mío, porque eso le nació en el corazón. Así dice la Biblia. Cuando regresó a su casa, su mujer le increpó, le ridiculizó y le dijo que era el más grande de los hipócritas, que eso no era adoración, que si en su matrimonio estaba mal, todo lo demás era pantomima religiosa. Esa fue la última vez que habló con ella. No estoy diciendo que usted debe romper con su mujer. Algunos les veo animados, pensando, al fin me dio la excusa. Estoy diciendo que ni lo alto ni lo profundo nos debe separar del amor de Dios. Creo que una cantidad de hombres van a compartir conmigo esto. Hay muchas cosas en nuestras vidas que no están como deberían estar, que no nos enorgullecemos de ellas, y que lo único que sí es sagrado en nuestra vida es nuestro sentimiento por nuestro Dios. Si eso es así, pues no permita que nadie, absolutamente nadie, se entrometa en su relación entre usted y Dios. Absolutamente nadie. Pero les dije que son dos fenómenos. ¿Cuál es el segundo? Mujeres cuyos esposos han sido el peor de los estorbos. Les han obstaculizado, les han ridiculizado y hasta les han prohibido congregarse, servir y comprometerse en el Evangelio. Pero a diferencia de los hombres, las mujeres han mostrado una convicción, una firmeza
y una fe inamovible. Al punto que con el correr de los años he sido testigo, si no en todos los casos, en una gran cantidad de esos casos, que sus maridos terminaron rendidos a los pies de Cristo por la convicción de esas mujeres. Insisto, tengo cantidad de ejemplos, no estoy hablando de casos aislados, estoy hablando de fenómenos en esta comunidad, recurrentes. Y si alguien dice que está exagerando, no, ni una pizca. Creo que tengo el derecho de decirles que uno de los mejores ejemplos es mi mamá. No me estoy quejando de mi papá, pero mi papá le hizo la vida imposible a mi mamá. La estorbó como pudo, con gritos y con sobornos. Llevaba a mi mamá los fines de semana a todos los lugares turísticos de El Salvador con el afán de que mi mamá no se congregara. La sedujo varias ocasiones a tomar cerveza. Y ahí donde vemos a mi mamá muy santa, de vez en cuando estuvo bolita también. Porque más de una vez cayó en el estorbo de mi papá. La anécdota que más me gusta escuchar de ella es cuando mi papá la sedujo llevándola a un restaurante en esa época caro. Los que son de mi edad más van a recordar el Doña Mercedes. Y claro, no era parte de sus lugares frecuentes, pero mi papá, con tal de sobornarla, la llevó y por supuesto que les pidió cerveza. Y dice que cuando mi mamá empinó la cerveza en su boca, iba entrando el pastor. Y mi pobre madre no sabía qué hacer con la cerveza. El pastor era un hombre muy sensato. La saludó y le dijo que si le invitaba una también. No, no es cierto. De hecho, hubo un tiempo en que la apartó del Evangelio. Pero luego ella reparó, volvió al Evangelio, tomó fuerzas de su compromiso. Y ahora mi papá, bendito Dios, también tiene su vida rendida al Evangelio de Cristo. Es extraño, ¿no? ¿Por qué los hombres mostramos tan cobarde debilidad en comparación a las agallas que las mujeres muestran cuando se trata del compromiso con nuestro Señor? Algún día quizás sabré la causa. Como sea, estoy seguro que en este punto ya todos entendieron la temática principal de este interludio. Digo interludio porque si vinieron el domingo recordarán que el Señor operó 3 milagros e hizo una pausa para dar un discurso. El domingo siguen otros 3 milagros y luego otro discurso chico. Bueno, nuestro Señor hizo este discurso aquí para recalcar una sola palabra: compromiso. Y la pregunta es si usted y yo estamos dispuestos a comprometernos. Es entre usted y Dios. Vamos a orar.